noches a todos. Espero que estén muy bien. Gracias por conectarse. Hoy vamos a hablar del Consenso Colombiano de Dislipidemias que fue publicado el año pasado. Nos va a hablar Juan José, que es compañero, es médico interno, está actualmente haciendo internado selectivo en la Fundación Santa Bogotá. Y nos está acompañando el doctor Carlos Sánchez, quien es cardiólogo de la Fundación. Pues cuando quieras, Juan. Listo, gracias Nicole. Buenas noches a todos. ¿Me escuchan? Sí, Sí, se Juan. escucha bien el micrófono. Listo, maravilloso. Bueno, entonces déme compartir la presentación. Entonces, muy bien, ya como les había dicho Nicole, entonces nosotros vamos a hablar esta noche del Consenso Colombiano de Dislipidemia. Incluí digamos, esta foto, digamos, como un icebreaker para esta presentación. Vamos a hablar principalmente de las recomendaciones que tiene esta guía, así como de pronto un repaso rápido también del génesis de la enfermedad aterosclerótica y las apoliproteínas, ¿listo? Y bueno, sin más, vamos a comenzar. Para esta revisión, entonces yo me basé sin duda pues en la guía de colombiana del consenso de dislipidemias, así también como este estudio también muy importante recientemente publicado de recalibración de las escalas de riesgo cardiovascular que se hizo en Colombia, que es el estudio PURE. Finalmente, también tenemos pues algunas recomendaciones y recursos que salieron también de la guía del 2019 de la Sociedad Europea para el manejo de las dislipidemias. La agenda de hoy, entonces hacemos una breve introducción hablando sobre el génesis de la enfermedad aterosclerótica, un caso clínico pequeño para si alguien también quiere participar en cómo orientaríamos o qué conductas tomaríamos con este paciente. Sobre el tema de hábitos de vida saludable, un brochazo muy corto, la clasificación de riesgo, esquemas farmacológicos y finalmente concluiremos la presentación. Entonces, siempre digamos que cuando abrimos este tipo de presentaciones y aquellos que de pronto nos acompañaron en la charla de síndrome coronario agudo, falla cardíaca y fibrilación auricular las veces pasadas, sabrán que esta gráfica siempre la incluimos. Son cifras que ya son un poco viejas, pero la tendencia sigue siendo igual. No es misterio para nadie que la enfermedad cardiovascular sigue siendo la principal causa de muerte a nivel mundial. Y por lo tanto, nosotros de entrada como médicos generales también tenemos que saber no solamente pues, ese concepto, sino también entender su génesis, cómo prevenirla y qué conductas tomar con los pacientes en un entorno de consulta externa. ¿Listo? Y también para aquellos que quieran hacer medicina interna o quieran de pronto especializarse en cardiología, esto va a ser sin duda algo muy importante. También esta gráfica es la que se puede obtener de las cifras para nuestro país. También la proporción es incluso bastante mayor. Vemos cómo las enfermedades isquémicas del corazón son casi veces tres o tres veces más prevalentes que otras causas de mortalidad. Estos datos son de 2023. ¿Listo? Siguen esa misma tendencia casi que a nivel mundial. Esta gráfica y el título de esta presentación es importante porque digamos que interrogo el tema de factor de riesgo con la parte de colesterol en sangre. Nosotros sabemos que la obesidad, la dislipidemia, y la presión arterial, fumar, la diabetes son todos clásicos factores de riesgo para el desarrollo de síndrome coronario agudo, falla cardíaca y enfermedad aterosclerótica. Sin embargo, el término de si la hipercolesterolemia o no es un factor de riesgo incluso tendría que cambiarse un poco. Digamos que hasta la última guía de la Sociedad Europea comenta que no solamente es un factor de riesgo, sino que la dislipidemia es el factor casi que causal de la enfermedad aterosclerótica, con todas las repercusiones epidemiológicas que tiene esa palabra causal. Sin duda, no puede haber una placa ateromatosa sin un entorno de hiperlipidemia asociado a estados proinflamatorios y de permeabilidad endotelial que faciliten su acumulación en el endotelio, ¿listo? Entonces, por eso mismo, digamos que se interroga esta parte de ese tipo de gráficas. Es importante tener en cuenta que la dislipidemia es causal de la enfermedad aterosclerótica y no es un factor de riesgo más como los demás. ¿Listo? Captura casi también que sacada de la propia guía. Entonces, subrayo la palabra causal. Esta gráfica también me gusta muchísimo y también la incluí en la charla que dimos de síndrome coronario agudo, que es también cómo se forma una placa ateromatosa. Nosotros también ya sabemos que todo tiene que comenzar con básicamente unos supuestos, que es la hiperlipidemia y un estado proinflamatorio que favorezca la permeabilidad del endotelio para que estas moléculas, digamos, microscópicas de colesterol, usualmente menores a 70 nanómetros, que
toda molécula menor a 70 nanómetros puede infiltrar el endotelio y con esa respuesta inflamatoria de base que hay, se formen este tipo de células también espumosas y hay un acúmulo de colesterol que a su vez crónicamente también se va a calcificar. Esto también tiene la producción de las placas de ateroma y finalmente pues nos va a provocar un trombo cuando éstas se desprenden. Entonces, sin duda es una gráfica que es bastante, digamos, que lo ejemplifica perfectamente. Queda muy claro también cómo los lípidos y la inflamación va a ser un factor muy importante. También esta parte en la que también habla de ese experimento clásico de la importancia del endotelio en la regulación también de la vasodilatación y vasoconstricción, ¿listo? Sin duda un endotelio disfuncional, ya sea por cualquier causa, incluyendo estados proinflamatorios y un entorno de hiperlipidemia, pues van a favorecer y causarán la enfermedad aterosclerótica. Entonces, también para hacer un repaso rápidamente, tenemos que conocer también las diferentes lipoproteínas. Como les decía también al inicio de esa gráfica, cualquier lipoproteína menor a 70 nanómetros puede cruzar la barrera endotelial y por lo tanto pues formar un ateroma. Entonces tenemos las clásicas como los kilomicrones, transportadores de triglicéridos, así como el colesterol de muy baja densidad, el IDL que también es una densidad intermedia, el LDL que va a ser el protagonista también de esta presentación y el HDL que es el de alta densidad. Entonces es importante también tener en cuenta cuál es la repercusión de cada uno de estos factores en cuanto al riesgo de enfermedad cardiovascular. ¿Listo? El LDL va a ser el principal determinante del riesgo de enfermedad aterosclerótica. Eso digamos que no se va a debatir. Ya hay bastantes estudios que pues, reproducen todos que a mayores valores de LDL, pues va a haber un mayor y un mayor riesgo de eventos cardiovasculares. ¿Listo? Em, Esto va todo de la mano, más que por el LDL, por estas moléculas que contiene el ApoB. Todos van a ser indicadores y como lo vamos a ver ahora, los triglicéridos van a ser marcadores indirectos de la circulación de la poliproteína B, ¿listo? Entonces, ahora vamos a ver por qué también vamos a ver cómo los triglicéridos no van a alterar el riesgo cardiovascular, sino que funcionan más bien como marcadores indirectos de la circulación de ApoB. Entonces, como les comentaba, pues lo mismo con el colesterol de baja densidad. Los triglicéridos igualmente. Esto se basa en que hay diferentes estudios también en que cuando usted ve una reducción de triglicéridos y ajusta eso, esos análisis estadísticos a colesterol no HDL, vamos a darnos cuenta que realmente la relación de riesgo cardiovascular pues no es estadísticamente significativa. Ahora, eso a mí es importante porque una disminución de los triglicéridos usualmente también viene de la mano con una disminución también de moléculas que contienen ApoB y que aumentan el riesgo cardiovascular. Entonces, para la parte de los triglicéridos es importante tener eso en cuenta, que el riesgo no va a provenir de por sí de un aumento o un valor circulante alto de triglicéridos, sino como un marcador indirecto de otras moléculas que se unen a ApoB, que sí son las que aumentan el riesgo cardiovascular. Para pasar también con el colesterol de alta densidad, clásicamente lo llamamos como colesterol bueno. Desafortunadamente, aunque valores altos o bajos se hayan relacionado con mayor o menor riesgo cardiovascular, por sí solos tampoco van a reducir desenlaces cuando uno los aumenta. Esto también son resultados que se pueden ver de algunos estudios, como por ejemplo el estudio del cetrapib, que el cetrapib es un medicamento que lo que hace es elevar niveles de HDL sin cambiar los de LDL y otras moléculas que contienen ApoB, no demuestran que hayan reducciones de riesgo ni tampoco significativas. Y ya les voy a mostrar la gráfica de esos estudios, cómo lo muestran. Vemos como, por ejemplo, en la primera gráfica que tenemos hacia el lado, perdón, hacia el lado izquierdo, vemos, la primera es la gráfica de cómo cambia el colesterol HDL dependiendo de si uno le da el dalcetrapib o el placebo, que nos damos cuenta que pues la elevación es bastante marcada. Vemos cómo el perfil de colesterol LDL no cambia y vemos también cómo en la incidencia de desenlaces cardiovasculares, vemos que tampoco hay diferencias entre el placebo y el dalcetrapib. Esto va a ser también importante por lo mismo que les decía, o sea, la elevación por sí sola del HDL tampoco representa una mejoría en el riesgo cardiovascular, sino que también es otro marcador que va muy de la mano con el cambio del perfil lipídico de colesterol no HDL, ¿listo? También tenerlo muy presente. Finalmente, lipoproteína que va a entrar y va a ser muy importante y como un modificador de riesgo que vamos a ver más adelante es la lipoproteína A.
La lipoproteína es muy similar a la molécula de LDL, solamente que pues contiene aparte de la ApoB, pues una apoliproteína A, que es una serie también de secuencias repetitivas que podemos ver también en esta gráfica que la compara con el LDL. Y es importantísimo porque ya hay estudios que incluso demuestran que niveles muy altos de la lipoproteína A, y claro, esta lipoproteína va a estar determinada por factores genéticos de nacimiento y no cambia mucho con respecto al tiempo de una persona, niveles casi de 70 a 400 o de 149 a 868 nanomoles por litro, tiene un riesgo cardiovascular, un riesgo de infarto del miocardio tan alto como aquellos pacientes que tienen hipercolesterolemia familiar. ¿Listo? Entonces es un determinante, un modificador de riesgo que hay que tener en cuenta y tenemos que tener en cuenta porque clásicamente también la van a describir como si fuera parte de pronto de una enfermedad también o una dislipidemia que incluso es más prevalente que la hipercolesterolemia familiar y que usualmente pues antes no se tomaba en cuenta. Y esta molécula, digamos que se había medido y descubierto ya en 1963. Entonces, esta otra anotación importante que la tengo también aquí escrita es que la lipoproteína también tiene una concordancia casi del 80% con la estructura del plasminógeno, es similar también a la protrombina y al factor 12 de la coagulación, entonces también intuyen que por sí sola también tiene un potencial aterogénico, protrombótico e inflamatorio, ¿listo? Entonces, por eso digamos que es muy importante tener esta molécula también en juego para los que no son muy familiares también con su existencia. Bueno, entonces ya habiendo hecho ese repaso rápido de las lipoproteínas, había traído un escenario de consulta externa que nos había llegado también va a ser muy importante para ejemplificar las conductas que uno tiene que tener en cuanto a riesgo cardiovascular y cuándo iniciar terapia hipolipemiante y demás. Entonces los voy a comentar. ¿Listo? Entonces tenemos un paciente que llegó a consulta porque tenía el colesterol alto. ¿Listo? Un paciente de 23 años, masculino, asiste únicamente porque dice que tiene un perfil lipídico que él se tomó porque sus familiares pues tenían antecedentes de colesterol alto. Entonces dijo, me voy a tomar un perfil de colesterol y pues veo que me salió malo porque tiene un asterisco, entonces vengo a consulta para que usted me diga qué significa eso o qué se le hace. Entonces, no tiene ningún otro síntoma cardiovascular, no tiene deterioro de clase funcional, no tiene síntomas respiratorios, o sea, en general es un paciente que es completamente asintomático y sano. Un paciente que es natural de Bogotá, es psicólogo clínico, su padre falleció por un infarto agudo del miocardio a sus 68 años, no tiene antecedentes patológicos, no realiza actividad física, pero tampoco tiene antecedente tabáquico ni de alcohol. En el examen físico, digamos que sin hallazgos remarcables, pesa 68 kilos, estatura 169, un IMC catalogado como normal, 23,8, perímetro abdominal de 73 centímetros y los paraclínicos de él, pues viene con un hemograma normal y con este perfil lipídico. Entonces, hay más opciones de respuesta, pero no sé, alguien que de pronto quiera participar o qué le dirían a este paciente con respecto a su perfil lipídico, qué harían ustedes en la consulta. Alguien de pronto quisiera participar, dar una opinión. Nadie por ahí interesado, no sé. ¿Sí me escuchan? Sí, Nicole. Pues yo lo que pensaría sería iniciar, digamos, ya una terapia con el paciente. Tal vez no en principio farmacológica, pero sí empezar a hacer como todo ese trabajo sobre los hábitos de vida, teniendo en cuenta pues que es sedentario, tiene valores que pues considera que son muy elevados, independiente de la edad del paciente, tiene el factor de riesgo que implica su padre. Entonces yo consideraría empezar a hacerle como, no sé cómo decirlo, como una terapia psicológica para que él se empiece a dar cuenta de la magnitud de esta enfermedad, porque no creo que un paciente joven vaya a ser como tan adherente al principio y pues empezar a considerar la posibilidad de que tenga alguna, no se llama como patología, una hipercolesterolemia familiar de base que lo esté propiciando tener esos valores de colesterol. Ok, listo. O sea, digamos que la conducta que tomaría Nico en este caso es más bien como eso, de educación, de pronto estudio familiar, de que no haya una dislipidemia familiar de base. Y básicamente es, bueno, digamos, súper. Es importante el tema de los estilos de vida. Finalmente, Iniciarle tratamiento de una, Juancho. listo, Karen dice eso, ¿por qué? ¿Bajo qué base?
Eh, pues tiene un LDL por encima de 190, ya se empieza, como decía Nicole, a sospechar hipercolesterolemia familiar. Y si el simple hecho como de pues estilos de vida saludable no va a disminuir el colesterol a lo que pues quisiéramos, evaluando pues el riesgo cardiovascular que tiene tener el LDL en esos valores tan altos. Listo, súper. Bueno, muy bien, de acuerdo con esa parte, digamos que ese es un escenario también muy interesante. Había planteado unas opciones también de respuesta que digamos que son cosas que uno, digamos, podría llegar a pensarlas. 100% de acuerdo con Karen porque ya es un paciente que, pues a pesar de no tener ningún otro antecedente aparte del sedentarismo y el familiar, pues sí tiene un colesterol LDL que está por encima de 190 y eso lo vamos a ver ahorita, lo clasifica como un paciente de alto riesgo cardiovascular, ¿listo? De pronto alguien pudo haber pensado que es un paciente que no tiene indicaciones de manejo farmacológico, o de pronto alguien que diga, bueno, lo voy a meter en la calculadora, en este caso la que está en la opción, la AJCC, o es un paciente que al inicio estatina de alta intensidad de una vez, o un paciente al cual ni siquiera tendría indicación para hacerle tamizaje de riesgo cardiovascular. Son algunos escenarios que de pronto algunos pueden pensar, que digamos que también los he preguntado, porque este caso pues también lo he interrogado con algunas personas y pues son como una reunión de respuestas que usualmente me suelen dar. Entonces, después de esta presentación, pues nos va a quedar a todos muy claro por qué es, digamos, la conducta con él sería farmacológica y desde acuerdo con lo que decía Karen. Bueno, el riesgo cardiovascular va a ser definido como la probabilidad de que un paciente presente un evento cardiovascular. Digamos que es algo que puede ser algo muy sencillo. Sin embargo, es importante ver que esto es a un tiempo determinado y esto es vital porque las escalas que nosotros vamos a usar también después o las calculadoras nos van a dar unos números y nosotros tenemos también que saber cómo interpretar esos números. Actualmente vemos que las escalas validadas en Colombia y que usamos más son la escala de la AJA, otras como Framingham y Procam menos utilizadas y no recomendadas en esta guía. Pero es importante saber cuando ustedes lo meten en una calculadora del paciente que tiene, no sé, le dice 5% de riesgo cardiovascular o 7% de riesgo, ¿eso a cuántos años? ¿Y eso qué significa? ¿Se debería empezar terapia o no? ¿Qué debería yo hacer con esos valores? También lo vamos a ver ahorita que veamos las escalas, las diferentes escalas de riesgo cardiovascular. ¿Listo? También hay tres preguntas orientadoras o tres cuestiones. La parte de hábitos y estilo de vida va a ser importante y parte, y bueno, digamos, fundamental en el tratamiento y que nuestra guía también va a recomendar en todos los pacientes independientemente del riesgo que tengan. El capítulo de hábitos de estilo de vida y qué recomendaciones y demás, digamos, va a ser algo que se podría hacer incluso una presentación aparte de conductas de tratamiento no farmacológico para pacientes con alto o moderado riesgo cardiovascular, pero pues es importante tener esto en cuenta y que todo el mundo tiene que tener em, educación sobre hábitos de estilo de vida y en dieta. Entonces, hay dos preguntas interesantes para comenzar y es, no sé, ¿a qué edad nosotros deberíamos iniciar el tamizaje de dislipidemias para reducir el riesgo de mortalidad de eventos cardiovasculares en Colombia? Y en la población colombiana, los modelos o escalas para la clasificación del riesgo cardiovascular. Son dos cosas en las que, digamos, voy a hacer principal énfasis en esta presentación. Entonces, la primera parte es esta pregunta que usualmente en la guía la incluyeron y es ¿a qué edad deberíamos nosotros empezar el tamizaje de dislipidemia para prevenir eventos cardiovasculares? Entonces, la recomendación dice que a todo paciente mayor de 18 años en Colombia debería tamizársele el perfil lipídico para poder así hacer también una estimación de riesgo cardiovascular. Esta recomendación cuando vamos a ver la evidencia, vamos a ver que es algo que no está muy definido, es algo que también varía mucho. Hay gente que dice 18 años, hay otras literaturas que dicen 20, o otros que incluso lo hacen a partir de ciertos cortes de edad, dependiendo si tiene otros factores de riesgo como obesidad, hipertensión y entre otros. Sin embargo, cuando vamos a revisar las recomendaciones y por qué estos expertos votan que tiene que ser a los 18 años, nos damos cuenta de que la principal razón, ¿sí? Es esta y dice que hay guías de práctica, lo que les decía que dicen 18, otras 20, pero van a determinar ese valor dependiendo es de lo que dicen las guías de las rutas de manejo que tenemos en Colombia. Son rutas que están también establecidas por la resolución 3280, así como otro montón de manejos y condiciones. Entonces, para nosotros, digamos, saber de dónde sale el valor de 18 años,
digamos que lo que hice también fue revisar rápidamente lo que dice también la ruta de detención integral en este escenario y por qué 18 años. Entonces, no solamente la recomendación no es clara en la ruta, por ejemplo, vemos que la tamización aquí la recomiendan hacer con HDL, no había más parámetros ni de medida LDL y demás. Y también cómo van a citar unas fuentes para, digamos, hacer esta recomendación. ¿Listo? Desafortunadamente estas fuentes son estas. No todas están disponibles ya que ahí tienen unos enlaces que están caídos, principalmente las primeras cuatro, las últimas es más bien referencia a las escalas y demás. Entonces, la primera referencia que ellos mencionan para tener un racional de por qué a los 18 años suele ser de esta guía Prendida 2014, donde entre todas las condiciones que describe está esta tabla hablando de los desórdenes lipídicos. Ellos clasifican también esta evidencia en grado A, grado B, grado C, siendo el grado C una recomendación que ni a favor ni en contra, y ni siquiera la menciona a los 18 años. Vemos cómo dice que en pacientes entre 20 y 35 años debería usted hacer una tamización, una medida también para desórdenes lipídicos. Como ellos incluso ven que su recomendación principal es en realidad hacerlo a los 35 años o en pacientes femeninas que tengan 45 años y que también tengan un riesgo también para enfermedad coronaria. O sea, ellos empiezan a buscar estas alteraciones casi a los 35 años, cosa que tampoco es muy consistente con la ruta de atención, ni como referencia, ni tampoco en el grado de evidencia que recomienda este documento. Otros documentos, también como les comentaba también sobre, principalmente son documentos en contexto de pediatría, no se encontraban. Pero este sí, que también es parte del Ministerio de Salud y de Promoción y Prevención. Tiene una pequeña sección donde dicen que incluso uno debería ya hacer una tamización de perfil lipídico en pacientes adolescentes, ¿listo? O aquí como los pacientes de menores de 50 años. Pero la recomendación sigue siendo muy similar a la que veíamos antes, o sea, es mide el HDL una vez durante toda la etapa, que la etapa la van a definir como aquellos pacientes de menos de 50 años o adolescentes, y que por lo menos en los jóvenes usted debería medir por lo menos una vez el perfil lipídico. Entonces tampoco es claro porque ellos, digamos que en esta ruta de atención seleccionan esa edad de 18 años. Finalmente, ellos citan otro documento también de la Organización Panamericana de la Salud, donde dan la última recomendación de que por lo menos una vez en la adolescencia debería medir el colesterol. Incluso dan sus pautas como diagnósticas. Ellos definen hipercolesterolemia con más de 200 miligramos, cómo debería medirlo, repetirlo cada 5 años y más o menos de 170. Son rangos a los que ya hemos leído, digamos, las recomendaciones. No estamos acostumbrados a esto y tampoco son un soporte fuerte para decir, porque a los 18 años, ¿listo? Tampoco citan grandes fuentes. Este documento también se caracteriza así como este, de no tener unas referencias claras de por qué esos cortes de edad y por qué solo con HDL, ¿listo? Entonces la recomendación clara de la ruta de atención pues no es muy sólida de por qué a los 18 años, pero finalmente en la guía dicen que tiene que ser a los 18 porque al estar dictaminado por la ley, entonces todo paciente mayor de edad tiene que tener medición de colesterol HDL, digo, un perfil lipídico, ¿listo? Entonces, esa es la recomendación 7 que ellos hacen en la guía. Recomendamos hacer un tamizaje a partir de los 18 años en población adulta colombiana. También tiene otros puntos de práctica clínica como hacer un tamizaje y lipidemia cada 5 años. En pacientes adultos mayores de 40 la frecuencia de un tamizaje debe ser anual. También en aquellos pacientes con otras condiciones especiales es prudente hacer un tamizaje anual. Esto pues siempre y cuando o no tenga dislipidemia o se considere que a mí que esté cumpliendo metas de colesterol para cada una de las condiciones que tiene el paciente. Otra de las recomendaciones que entonces vamos a mencionar es el tema de las calculadoras de riesgo. La guía nos recomienda que a los pacientes que tengan indicación para para entrar en una calculadora de riesgo, tienen que usar la de la AJA y la ACC, ¿listo? Vamos a ver que hay otras escalas también validadas en Colombia. Conocemos que son tres, que son AJA, PROCAM y Framingham. Y en el último estudio que les comenté, Pure, también Score 2, ¿listo? Entonces vamos a repasar un poco las consideraciones que tenemos que tener con las escalas de riesgo. Aclaraciones que también hace la guía de la Sociedad Europea y es que las calculadoras a veces pueden subestimar los riesgos. Las calculadoras de riesgo lo que hacen también es calcular, es un riesgo absoluto de un evento cardiovascular,
pero es importante también tener en cuenta el riesgo relativo, es decir, hay factores que por sí solos ya tienen un riesgo relativo, que esto va a decir que está comparado con la población general, la que no tiene este factor de riesgo, pues de desarrollar un evento cardiovascular y por sí solos pues pueden tener, digamos, un gran peso y por lo tanto no todo paciente va a tener una indicación real para entrar en una calculadora de riesgo. Van a haber determinantes que de una los clasifiquen en riesgos muy altos, en riesgos altos, moderados y bajos. ¿Listo? Vamos a ver que los pacientes que van a entrar en riesgo bajo son aquellos que van a tener la indicación de entrar en una calculadora de riesgo. Finalmente, entender que los desenlaces que cada escala que usemos son diferentes. ¿Esto porque es importante? Para definir los puntos de corte. Por ejemplo, la escala de la AJA usualmente lo que hace es evaluar desenlaces tanto fatales como no fatales y por lo tanto dicen que el punto de corte para alto riesgo va a ser de 20%. Hay escalas diferentes también que solamente evalúan desenlaces fatales y por lo tanto uno espera que el punto de corte para hablar de alto riesgo pues sea menor, como el caso por ejemplo de SCORE, que SCORE va a tener también predicción de desenlaces fatales y digamos que el corte va a ser 10%. Entonces, por eso es que digamos que esos valores también van a variar dependiendo de la escala que nosotros utilicemos y por lo tanto entender qué evalúa también nos permite a nosotros saber qué hacer con ese número que nos arroja la calculadora. Hay otras cosas de las que no vamos a hablar a profundidad en esta presentación, como la calculación de riesgo a 30 años, de pacientes a los cuales también entran en ese tipo de calculadoras de riesgo. Claro, hay pacientes que pueden tener bajo riesgo cardiovascular a 10 años, pero pueden tener un gran riesgo cardiovascular alto a 30 años. No vamos a hablar mucho de eso porque usualmente digamos que la guía de 2024 no lo menciona puntualmente. Entonces, este estudio es el clásico que nosotros conocemos, que es el que valida la escala de Framingham y Procam para estimar riesgo cardiovascular en Colombia. Cuando uno usualmente hace estas validaciones, lo que uno hace es digamos, conseguir varias cohortes de pacientes de un riesgo u otro y tratar de ver cómo los eventos que yo espero en tales grupos se va a comparar con los que yo realmente observé. Y uno hace una gráfica para poder comparar cuál es la correlación que hay entre esas dos tendencias. Entonces, vemos, por ejemplo, en la parte de la escala de Framingham, que es la primera, que yo lo señalé con rojo, como hay una serie de eventos esperados y una serie de eventos observados. Vemos cómo al calcular un riesgo, vemos que hay pacientes en los que yo espero 5 eventos, pero yo observo realmente 3, en otros 20 y en otros veo 13. Entonces, van a ver que la escala de Framingham entonces va a sobreestimar el riesgo porque lo que vemos en la vida real es que esos pacientes pues en realidad tienen menos eventos que los que yo quiero predecir. Por lo tanto, cuando ellos van a hacer sus análisis también de discriminación y demás, y ven que la escala pues también es favorable para discriminar desenlaces, van a hacer ese famoso factor de corrección que nosotros conocemos de 0,75. Ahora, cosa que no pasa con la escala PROCAM, vemos cómo hay algunas partes que se correlacionan muy bien. Vemos cómo en eventos esperados, entre más aumenta el riesgo, es muy similar. Vemos cómo, digamos, hay pacientes. Perdón, puede también ser muy diferente en pacientes de alto riesgo cardiovascular. Vemos cómo en esos riesgos intermedios puede ver que hay 5 eventos esperados, 4 eventos observados, pero cuando ustedes van a ver pacientes de más alto riesgo, vemos cómo incluso puede sobreestimar los de alto riesgo, como esperamos 20 eventos en alto riesgo y solamente observamos 5, por ejemplo. Entonces ellos finalmente lo que hacen con eso pues es validar y realmente no establecer ese factor que yo les dije corrector. Ese factor corrector van a ser después de una calibración con un estadístico puntual que ellos usan. No es que este estudio les diga el número de 0,75, que coja al paciente y multiplique por 0,75 el riesgo, sino que después van a ajustar y calibrar esta escala para poder obtener ese número, ya que si uno lo hace manualmente, uno va a obtener realmente como una sobreestimación alrededor del 63, del 0,63 o 0,74, y pues que no es el mismo multiplicador que nosotros usamos cuando utilizamos Framingham. Este es el primer estudio también que se publicó validando lo que es la escala de la ACC y la AJA. Ese estudio también, en ese estudio participó el doctor Carlos Sánchez e inicialmente fue hecho con pacientes de la Fundación Santa Fe de Bogotá. Vemos cómo es una población bastante buena, tiene una cohorte de alto riesgo grande, una cohorte de bajo riesgo también bastante significativa.
Y lo que encuentran también en este estudio principal de la validación de la escala de AHA-ACC es esta gráfica, que es la que yo, digamos, hacía referencia antes, que es que usted crea una línea que es la que uno describe como de calibración óptima, que es la de los eventos que yo predigo, y después se grafica con la de los eventos que yo observé en la vida real. Entonces vemos como esas gráficas en realidad se sobreponen y finalmente la conclusión para el uso de AHA y ACC es que pues no solamente se correlaciona bien y tiene un factor discriminatorio bueno, sino que no requiere usar un factor de corrección como lo tenía que hacer yo con Framingham. Tampoco tengo la poca certeza que tenía con Procam de sobreestimar los pacientes que ya de por sí eran de alto riesgo. Sin embargo, en el último estudio que se publicó, que es el que les comenté al inicio de la presentación, que es el estudio PURE, ellos van a hacer un análisis que va a incluir también a población rural en la validación de la escala. ¿Y esto porque es importante? Porque sin duda la validación de todas esas escalas va a cambiar dependiendo de la población que yo evalúe. Incluso vamos a ver que hay otras calculadoras de riesgo más recientes como Prevent, que incluso en la población americana también se dio cuenta de que las escalas previas sobreestimaban mucho el riesgo, porque no solamente pues cambia los indicadores de la escala, sino también la población, cambia el tiempo. ¿Listo? Entonces, la ventaja del estudio PURE para la validación externa de la escala de la AHA y también incluyeron SCORE 2 es que tiene una población un poco más diversa, para ser pacientes también de población rural, de población urbana. Ellos dicen que representan un 51% de toda de la población colombiana. También incluyeron pacientes que tenían diabetes, pacientes con otras condiciones también como más bien neuropsiquiátricas, entre otras. Incluso también lo estratificaron por consumo de frutas, vegetales y demás. Entonces la gráfica cambia mucho, ¿sí? Esta gráfica también sigue la misma lógica de la anterior, de que usted saca una línea punteada para que es el valor de calibración, que es si la escala fuera perfecta, que son los eventos que yo predigo. Y cada color es una escala diferente. Entonces vemos como, digamos que a pesar de que la correlación pues sigue, sea lineal, no van a seguir perfectamente esa curva. Entonces vemos como la que es como oliva, que es la escala de la AJACC, pues también tiene, digamos, una desviación que no se apreciaba en el estudio anterior. También evalúan lo que es Framingham, Global Risk, una que es clínica, que sin duda sobreestimó bastante el riesgo cardiovascular en la población colombiana. Entonces, ellos no solamente hacen esta gráfica y validan estos puntajes, sino que también le generan un factor de corrección. Y es que el estadístico que ellos usan es diferente, que es un estadístico que se llama EASY, que literalmente es un índice de calibración, pues le permite a usted no solamente pues, obtener esa correlación con el predicho, sino también obtener ese dato para usted multiplicar y corregir la escala. Entonces vemos cómo la escala de la ACC bate entonces un factor corrector para mujeres de 0,54 y en hombres un factor corrector de 0,28. También le va a asignar un valor a cada una de las otras escalas como Framingham, Score 2 y también la de la Organización Mundial de la Salud. Entonces, las fortalezas que tuvo este estudio fueron las que les mencioné al inicio. Es un estudio que fue representativo de la población colombiana. También usa unos índices de calibración que son más recomendados como el EASY. En el estudio original que se publicó en 2022 usaban uno que es el Hosmer Lemshow, que desafortunadamente no permite cuantificar la magnitud y las diferencias entre los modelos que se usan. También incluso hace un análisis diferente donde ellos dicen que incluir o no pacientes diabéticos no cambia significativamente la predicción del riesgo, aunque ellos reconocieron que no validaron otros scores como por ejemplo Prevent o algunos o Score 2 diabetes, por ejemplo. Tampoco encontró una diferencia significativa en la predicción entre las escalas, entonces decían que las escalas podrían ser hasta incluso intercambiables. Sin embargo, pues una de las limitaciones es que ellos no tuvieron una población representativa es de afrodescendientes. Entonces, digamos que ellos no podían tampoco hacer algún ajuste o también sacar un valor diferente dependiendo de la etnia de cada grupo. Entonces, vemos cómo la guía finalmente nos dice que tenemos que usar la escala de la AJCC para pacientes, en caso de que tengamos que usar la calculadora de riesgo en los pacientes. Y va a recomendar estos multiplicadores que yo les mencioné de este estudio. Entonces, mujeres van a tener un multiplicador de 0,54 y hombres de 0,28. Para hablar
Ya digamos que ya habiendo concluido la primera parte, que es las escalas y también el tema de la, perdón, sí, ya habiendo concluido el tema de las escalas, entonces podemos hablar de los factores de riesgo cardiovascular. Estos son como a grandes rasgos todos esos factores que vamos a tener en cuenta para nosotros clasificar o no a un paciente en los riesgos sin necesidad de usar una calculadora inicialmente. ¿Listo? También la guía hace también una recomendación sobre el tema de la pobreza multidimensional y cómo los pacientes de menores recursos y que tienen condiciones sociales complicadas también van a tener mayor riesgo cardiovascular. Ellos en esa guía que también les compartiremos el PDF ahora que terminemos, les permite también calcular como si ese paciente sí entra o cumple criterios de pobreza multidimensional y también tendría más riesgo que la población general para enfermedad cardiovascular. Esa es una de las tablas que usualmente que sale en la guía europea y vemos cómo ellos también tienen algo similar a lo que les voy a mostrar. Esta tabla solamente está basada en LDL y vemos cómo ya los pacientes que tienen valores de LDL por encima de 190, independientemente de la edad y dados por el riesgo cardiovascular de perdón, sí, que tienen 190 de LDL, independientemente de la edad, pues ya entran en pacientes que requieren una intervención farmacológica porque tienen alto riesgo cardiovascular. ¿Listo? Entonces, nuestra tabla es muy interesante porque lo que hace es recomendar y hacerlo por pasos. Entonces, usted va a clasificar los pacientes en los riesgos dependiendo de una serie de factores que también se recomienda en la guía de la Sociedad Europea. Entonces, pacientes que ya se clasifiquen de muy alto riesgo cardiovascular son todos aquellos que ya han tenido ya un evento cardiovascular. Entre esos entran infarto agudo del miocardio, enfermedad carotidia o arterial periférica, enfermedad aterosclerótica subclínica definida como una obstrucción vascular de más del 50%, una placa vulnerable o con criterios imagenológicos de alto riesgo como pedunculación, por ejemplo. Que tengan diabetes, principalmente diabetes tipo 1 de más de 20 años o un diabetes que ya tenga compromiso de órgano blanco o que esté asociada a otros factores de riesgo cardiovascular como los que les mencioné anteriormente. Hipercolesterolemia familiar homocigota tampoco es negociable. La única diferencia y, bueno, digamos, debilidad de esto es que para ustedes saber si es hipercolesterolemia familiar homocigota solamente van a requerir un test genético o lo podrían intuir de pronto de valores de LDL pues bastante elevados para una paciente que, digamos, es joven. Hipercolesterolemia familiar heterocigota, que siempre y cuando pues tenga uno o más factores de riesgo cardiovascular o pacientes con enfermedad renal crónica con tasa de filtración por debajo de 30 por CK de EPI, pues ya son pacientes que usted entra en esta categoría de alto riesgo cardiovascular, tendría una meta de LDL desde 55 y usted pararía ahí e iniciaría terapia farmacológica si no la tienen ya. ¿Listo? Ahora, en caso de que usted ya va y vea a su paciente y usted digamos que descarte o vea que no tenga esto, entonces usted lo va a ir al paso 2, que es identificar factores de alto riesgo. Alto riesgo, entonces va a ser pacientes con enfermedad aterosclerótica subclínica, que se van a diferenciar de la otra porque pues, la obstrucción vascular es menor a 50%. Otros factores de riesgo muy elevados, como un colesterol total mayor a 310, un colesterol LDL por encima de 190 y una presión arterial por encima de 180 a 110. Vemos entonces cómo este valor es el que tenía nuestro paciente al inicio del caso clínico y por lo tanto ya entraría con un factor de riesgo muy alto y por lo tanto es paciente de alto riesgo. ¿Listo? Se iniciaría también en este caso farmacoterapia. Pacientes con diabetes sin otros criterios de muy alto riesgo, que son pacientes que tengan 10 años de duración o que tengan un factor de riesgo cardiovascular. Tres o más factores de riesgo cardiovascular como los que les mencioné anteriormente. Igualmente en el paso 3 ya los vamos a ver, porque el paso 3 va a ser ese estadio como intermedio donde nosotros vamos a beneficiar de pronto de otros factores modificadores del riesgo. Solamente yo lo señalé acá, que van a ser lo que es el puntaje de calcio coronario y la lipoproteína A. Es decir, si usted tiene más bien un paciente que entraría en el paso 3 que son pacientes que, digamos, tienen condiciones inflamatorias crónicas, historia familiar de enfermedad cardiovascular y demás, pero o que aparentan ser sanos, usted lo que hace pues ya es ver por factores modificadores o potenciadores de riesgo, como lo menciona acá. Esos factores potenciadores importantes suelen ser también el calcium score, que digamos que sería un factor importante para discriminar también pacientes de alto riesgo y moderado riesgo, o también medir lipoproteína A. Como les mencioné al inicio, la lipoproteína pues también va a ser un marcador importantísimo también em, de la enfermedad aterosclerótica, ya que comparten casi una equivalencia de riesgo con la hipercolesterolemia familiar heterocigota, que
si vemos acá, comparten la misma clasificación de riesgo, pues sin la presencia de otros factores de riesgo cardiovascular. La lipoproteína se mide solamente una vez en la vida y cuando ustedes tengan un valor marcadamente elevado, pues ustedes también ya podrán decir que ese paciente es de alto riesgo cardiovascular. Enfermedad renal crónica con tasas de filtración entre 30 y 60 también son otros que, digamos, ya entran en pacientes de alto riesgo. El paso 3 pues ya va a ser buscar otras condiciones como lo que son enfermedades reumatológicas, condiciones inflamatorias, entre esas VIH, lupus, enfermedad inflamatoria intestinal, condiciones también específicas de la mujer, esto va a ser muy importante, pacientes con antecedente de preeclampsia, hipertensión gestacional, diabetes gestacional, ovario poliquístico, aunque bueno, ovario androgénico, insuficiencia ovárica prematura o menopausias precoces. Marcadores elevados, los biomarcadores también van a jugar una parte importante porque nos van a permitir a nosotros valorar ese estado proinflamatorio del paciente, que van a estar dados por la proteína C reactiva, la lipoproteína con un valor de 50 miligramos de cilitro, ApoB, la relación albuminoide-creatinúria por encima de 30. La historia familiar de enfermedad cardiovascular prematura, aquí va a ser definida como menos de 55 años para hombres o menos de 65 años para mujeres. Diabetes sin criterios de alto riesgo, es decir, diabetes con menos de 10 años de duración, sin otros factores de riesgo asociados. Índice tobillo-brazo con valor de 0,9, debajo de 0,9, y otras determinantes sociales de la salud, como les mencioné también al inicio, los factores, que sean condiciones socioeconómicas adversas, que estén dadas por esa positividad en la encuesta de pobreza multidimensional, ¿listo? Si ustedes tienen una condición de riesgo moderado y uno o dos potenciadores de riesgo, el paciente pues entra en riesgo moderado y se queda con una meta de LDL por debajo de 100. En caso de que tenga tres potenciadores, pues ustedes ya tendrían que pasar a pacientes de alto riesgo y sean para la clasificación de arriba. Finalmente, si su paciente usted le pide todo y no tiene ninguna de esas condiciones, entonces usted ya por fin sí le puede meter la calculadora. Entonces, en ese caso, usted va a usar la calculadora de la AJA y la ACC, la va a calibrar por esos valores que vimos al inicio de donde salían y va a clasificar entonces más 20%, entonces alto riesgo, 5 a 20 riesgo moderado o menos de 5 bajo riesgo. Y usted también ya tomaría conductas y metas de LDL similares dependiendo de la estratificación en donde quede. También, para resumir la parte de las metas de colesterol LDL en pacientes depende de su riesgo. Entonces vamos a tener las dos partes que son los pacientes de muy alto y alto riesgo, que tienen que tener respectivamente un valor de LDL por debajo de 55 con una reducción de más del 50% de lo que ellos ya traían de base, menos de 70 y también otra reducción del 50%, moderado riesgo menos de 100 y bajo riesgo menos de 116. Vamos a ver también cómo la de la lipoproteína usualmente no cambia ni la de triglicéridos. La lipoproteína usualmente no cambia mucho a lo largo de la vida. También vamos a ver que hay terapias como los PCSK9 y demás que han mostrado también cierto beneficio reduciendo la lipoproteína, A, pero todavía esa magnitud absoluta para decir cuándo esa reducción es significativa y disminuye los riesgos cardiovasculares, pues todavía está por determinarse. Triglicéridos tampoco cambia mucho bajo la misma lógica que vimos al inicio de que por sí solos no son un determinante grande del riesgo cardiovascular, aunque vamos a ver también la indicación para tratar triglicéridos y cuando dar fibratos pues, en sus pacientes. La recomendación 8 entonces nada más, y es el seguimiento. Uno ya esperaría ver cambios en el colesterol entre 4 a 6 semanas de usted haber instaurado la terapia hipolipemiante. Entonces, para aquellos pacientes en los que usted les va a hacer el seguimiento y les inicia terapia, usted debería hacer ese control entre 4 a 6 semanas. La guía dice que lo haga cada 6 semanas. En aquellos pacientes en los que usted ya los controla y han alcanzado la meta, es prudente también hacer este seguimiento también de manera anual. ¿Listo? Entonces, usualmente también van a ver que clásicamente hay gente que hace seguimiento cada 3 meses, pero como les decía, ustedes ya deberían que observar ya cambios en el perfil lipídico en 4 a 6 semanas. En pacientes que ya han alcanzado metas, entonces prudente es realizar un seguimiento de manera anual. Y finalmente, cuando usted tiene un paciente que pues ya tiene bajo riesgo, tampoco tiene alteraciones de su perfil lipídico y digamos que entra en metas de bajo riesgo de por sí, entonces la conducta sí sería incentivar estilos de vida. Bueno, a todos se le incentivan estilos de vida, pero pues usted no inicia terapia farmacológica y puede hacer controles cada 5 años, también dependiendo de otras condiciones que desarrolle el paciente a lo largo de ese tiempo.
que el paciente de aquí haya desarrollado hipertensión o algún otro factor que lo clasifique de una en una de las escalas, en uno de los estadios de riesgo. Entonces, resumidamente, este va a ser el algoritmo también de tratamiento de dislipidemia que tenemos en pacientes adultos, donde va a ser sin duda fundamental, pues, resaltar la parte de que todos los pacientes, independientemente de su riesgo, tienen que tener cambios de estilo de vida, educación también, garantizar la adherencia al tratamiento, esto con bastantes técnicas educativas, incluyendo explicarle al paciente la importancia de su tratamiento, las repercusiones de pronto de usar, los beneficios de usarlo como em, las desventajas de no tener una buena adherencia, entre otras estrategias que debemos usar para que los pacientes pues tengan buena adherencia al tratamiento. Entonces ya vimos las metas también al inicio y vemos qué conducta deberíamos seguir dependiendo de los controles del paciente. En aquellos pacientes que ustedes tengan también de alto riesgo, muy alto riesgo, en aquellos que no alcanzan metas, idealmente ustedes también deberían añadir otra terapia hipolipemiante a al esquema que ya tiene el paciente. Entonces, en bajo riesgo cardiovascular, usted pues incentiva estilos de vida y demás. Usted podría considerar estatinas en caso de que el paciente pues no cumpla las metas establecidas para su bajo riesgo, aunque de entrada no se daría. En riesgos moderados, pues usted también va a establecer esa meta de menos de 100 de LDL, va a adaptar estilos de vida también, puede considerar el uso de estatinas de moderada o alta intensidad, no entra a veces con estatinas de moderada intensidad. Ya usted entonces en los perfiles de alto y muy alto riesgo, pues ya no les da chance. Usted empieza estatinas de alta intensidad o terapia que puede ser también dual de una vez con estatinas etimib. Si usted logra esa meta de LDL por debajo también de 70 en alto riesgo, pues usted puede mantener la terapia hipolipemiante y pues también, pues, digamos, mantener hábitos y estilos de vida saludables si el paciente ya los tiene. En caso de que no, si el paciente venía solo con estatinas, pues le añade ezetimibe. Y en caso, o ya tenía ezetimibe, usted podía considerar el uso de un inhibidor del PCSK9 también. Y vamos a hablar de eso más adelante. Tiene una lógica similar al paciente muy alto riesgo cardiovascular, pues, pero usted ya de entrada siempre le va a iniciar las estatinas de alta intensidad y ezetimibe y tiene que tener metas por debajo de 55. Esas también son las otras recomendaciones que salen ahí en la esquina, pero amplificadas, principalmente enfocadas al tema del ácido bempedóico como alternativa al uso de estatinas, recomendaciones de cuándo usar pentanoato de etilo y también, pues eso, cuando también tratar la hipertrigliceridemia va a ser muy importante. La eficacia del tratamiento hipolipemiante también es muy importante tenerla en cuenta. Me gusta mucho esta gráfica de cómo ustedes pueden ver cómo cambia cada parte del perfil lipídico dependiendo de qué molécula ustedes dan. Estatinas de casi entre 25 a 50 dependiendo de la intensidad del tratamiento. Ezetimibe tiene un 18%. Y nivel del PCSK9 que tiene una bastante grande. Los anticuerpos monoclonales que son el alidocumab y el evolocumab van a tener una reducción del 60%. Vamos a ver este también que es, digamos, algo novedoso, que es el inclisiran, cuyo mecanismo de acción pues, es diferente a los de los anticuerpos monoclonales inhibidores del PCSK9, que también por sí solo disminuye el colesterol LDL en debajo de 52%. Ácido bempedóico, que su efecto también en colesterol LDL pues, es, digamos, modesto de 15 a 19%. Y luego ya tenemos el icosapentato de tiro y los fibratos, que ya va a ver que su principal disminución es a nivel de los triglicéridos. ¿Listo? Casi 20 a 33% o 25 a 50% en caso de los fibratos. Entonces, también la guía tiene una sección algo amplia también comentando cada grupo farmacológico y qué desenlaces positivos tienen y, digamos, las recomendaciones de su uso. Ellos empiezan hablando de los inhibidores del PCSK9 como son una intervención que disminuye la mortalidad cardiovascular y por cualquier causa, y eso especialmente en pacientes de alto o muy alto riesgo cardiovascular. Su tasa de efectos secundarios es baja y principalmente se asocian al sitio de la inyección. Tenemos actualmente estos tres que son el evolocumab, el alirocumab y el inclisiran. Evolocumab y alirocumab son esa inyección también subcutánea que uno puede dar cada 15 días, digamos también muy bien tolerados. Sin embargo, la inclusión de inclicidad en la guía es muy puntual, realmente no tiene una indicación, además del tratamiento de la hipercolesterolemia familiar. Entonces me parece una indicación que es un poco rara, porque entonces digamos que solamente los pacientes que tengan hipercolesterolemia familiar, pues o sospecha de la misma, pueden ser candidatos a inclisiran. Pero eso por la recomendación INVIMA, no es que no se pueda utilizar, digamos, para disminuir el colesterol, pues porque sí lo hace, pero actualmente aquí en Colombia solamente está validado en esto.
en pacientes con hipercolesterolemia familiar. El inclisiran es una molécula muy interesante ya que funciona como un microRNA inhibitorio que lo que hace es directamente evitar lo que es también la síntesis del PCSK9. Entonces, digamos que tiene un mecanismo de acción muy interesante y y su dosificación es cada 3 meses. Entonces, digamos que también puede ser muy beneficioso en cuanto a la mejoría de la adherencia de los pacientes. Las estatinas, pues también las conocemos todos, también tienen una disminución de mortalidad cardiovascular y por cualquier causa. Esta es una tabla también que me gusta mucho, que incluye la guía, que es qué es un esquema de alta intensidad y qué es un esquema de moderada o baja intensidad. Entonces, clásicamente los esquemas de alta intensidad que buscan disminuciones de más del 50%, el LDL van a ser la torvastatina entre 40 y 80 o la rosuvastatina entre 20 y 40. Ya dosis más bajas y otras moléculas entran en el estatus de moderado, como son la simvastatina, la pravastatina y la rovastatina. Y ya las de baja, que son las dosis más bajas de lovastatina, simvastatina y pravastatina, ¿listo? También tiene las 50 también para que cuando usted clasifique a su paciente y usted qué meta quiere lograr, usted qué esquema podría iniciar también. El ezetimibe no tiene tampoco beneficios en mortalidad por cualquier causa o cardiovascular, aunque sí hay, dice que hay una disminución en eventos cardiovasculares no fatales. El ezetimibe también no se suele dar en monoterapia, el ezetimibe se da en combinaciones con estatinas. Es un medicamento que puede ser realmente bien tolerado, pero también tiene unos efectos adversos, digamos, relativamente prevalentes como síntomas gripales, diarrea o, digamos, dolor articular. El ácido bempedódico también es uno que conocemos. El ácido bempedódico se considera como una alternativa también al uso de estatinas, aunque de por sí solo tampoco tiene un beneficio en mortalidad cardiovascular por cualquier causa. Ustedes pueden usar ácido bempedódico, pues en aquellos pacientes que son intolerantes a estatinas, pero que pues requieran de una disminución de un 15% del LDL para llegar a su meta terapéutica. Es decir, muy pocos pacientes realmente, casi que son los de riesgo bajo o riesgo moderado, podrían llegar a tener ácido bempedóico como alternativa a la intolerancia a la estatina. Ahora, también usted va a ver que hay cosas que se pueden hacer también para mejorar la tolerancia a la estatina, como es las dosis o también hacer una rotación de las mismas, como hay pacientes que no suelen tolerar atorvastatina por el dolor, pero sí les va muy bien con rosuvastatina, son otras estrategias que también usted puede utilizar en lugar de también formular ácido bempedóico. Y él les da a los pacientes pues ese beneficio también de mortalidad que tienen de por sí las estatinas. Y ya casi que para terminar es la parte de la hipertrigliceridemia. El manejo de la hipertrigliceridemia casi que siempre está, por lo menos el farmacológico, está indicado es en pacientes de muy alto riesgo cardiovascular o con indicación más bien de reducción de pancreatitis por valores por encima de 500. Entonces, en pacientes que ya tengan enfermedad cardiovascular establecida o diabetes con un factor de riesgo, usted aparte de realizar modificación de estilo de vida, usted podría considerar usar fibratos como última opción. Incluso usted podría recomendar antes el uso de icosapentaenoato de etilo. Pero en pacientes que también tienen muy alto riesgo cardiovascular, usted digamos que esos pacientes se beneficiarían también de una terapia de reductora de triglicéridos. Entonces, ellos dicen la recomendación que el uso de fibratos en combinación con estatinas pues no tiene un impacto directo y lo podría usar es en un grupo selecto de pacientes, principalmente aquellos que tienen hipertrigliceridemias por encima de 500, independientemente de su riesgo, o en pacientes de muy alto riesgo o que hayan cumplimientos de LDL entre 150 y 200 miligramos sobre decilitro, porque pues su disminución por sí sola no tiene realmente un rol en mortalidad ni por cualquier causa cardiovascular, como lo vimos al inicio de la presentación, donde los triglicéridos van a ser más bien un marcador indirecto de ApoB y nuestro marcador indirecto de ApoB de preferencia, o el más importante porque es el más representativo, pues va a ser el colesterol LDL. El icosapentaenoato de etilo se va a recomendar es en pacientes que tengan enfermedades cardiovasculares establecidas o diabetes o ambas, que tengan un factor de riesgo adicional. Factores que tengan terapias con estatinas y ya pues tengan un colesterol LDL entre 40 y 100 y triglicéridos por encima de 150. Entonces vemos que estos pacientes tienen que cumplir esas tres condiciones y ser de base ya pacientes de alto, muy alto riesgo cardiovascular. ¿Listo? Finalmente, la guía también es una recomendación de qué estrategias que podemos utilizar para mejorar la adherencia al tratamiento. Incluso como las recomendaciones de formulación semestral se recomiendan. Todo paciente tiene que tener educación sobre sobre su enfermedad, sobre su tratamiento,
los beneficios y también qué esperar de la misma, ¿listo? Esto es importantísimo ya que usualmente se puede obviar y esto va a ser un factor determinante porque el beneficio del fármaco siempre está mientras el paciente lo esté consumiendo con regularidad. El riesgo cardiovascular y el LDL siguen una progresión temporal, es decir, no es tan importante el valor que yo tenga en un momento del tiempo, sino cuánto tiempo yo esté expuesto a un valor muy alto de colesterol LDL. Por eso mantener la adherencia y la consistencia en las terapias va a ser fundamental para que esa reducción de riesgo pues exista. Es importante reducir barreras, disponibilidad de entrega, cosas que uno también puede ver en otros escenarios diferentes a la fundación, seguimientos estrechos, preguntarle al paciente tolerancia a los medicamentos, entre otras que van a ser muy importantes. Y entre todo eso también entra también la parte de estilos de vida, que es un tema, una presentación aparte. Entonces, finalmente, para terminar la presentación, realmente, pues sí, lo que decía Karen es lo que se tiene que hacer con este paciente. A pesar de que no tenga otro antecedente más allá de pronto de que su padre falleció a los 68 años por un infarto, no califica como prematuro, pero sí tiene un colesterol LDL muy alto, está en 198 y solamente ese factor de riesgo ya lo clasifica como alguien de alto riesgo que requiere terapia de estatinas y una reducción del colesterol LDL, que con estilos de vida desafortunadamente no se va a poder lograr. Entonces debería iniciarse estatinas de alta intensidad y usted podría hacer un control del colesterol después en 6 semanas para ver ya cómo redujo y cómo está controlándose ese paciente. Entonces, por la guía, sí, todo paciente mayor de edad tiene indicación también para un tamizaje de dislipidemia. No a todos los pacientes los vamos a meter de una vez en la calculadora de riesgo, solamente metemos a pacientes de bajo riesgo, ya habiendo descartado todas las otras condiciones que los clasifican dentro de otra categoría, porque la escala suele subestimar el riesgo de estos pacientes. Y claro, este paciente sí tiene una indicación farmacológica y clarísimo, sí toca fomentarle también estilos de vida. Y el control pues no sería cada 3 meses, sería cada 4 a 6 semanas como lo vemos acá. Finalmente, pues nada, esas son unas frases también que usualmente yo obtuve de uno de los podcasts que dio el doctor Sánchez una vez en la Sociedad de Cardiología. Y es importante eso, que un infarto no lo previene en días, semanas o meses, sino 10 15 o 20 años antes. Hay que evaluar objetivamente el riesgo cardiovascular con estos modificadores que ya conocemos, con estos puntos que ya nos clasifican a nuestro paciente. Hay que tener las metas claras, que el paciente conozca sus metas, las intervenciones y de una buena educación para prevenir pues la principal causa de muerte a nivel mundial. Y aunque los números importen, hay beneficios que no se pueden medir. Esto es como algo que abre el tema también después de la clase la presentación de estilos de vida saludable, que hay otros factores que usualmente uno no puede medir en cuanto a perfil lipídico y demás, pero que sí tienen un impacto en el paciente. Entonces, ya con eso que vimos, pues nada, era lo que les tenía para hoy. No sé si de pronto tienen preguntas, recomendaciones, apreciaciones. Entonces, digamos, toda esa parte quedó clara. ¿Alguna observación? Pues con esto yo creo que nos queda muy claro esa parte también, ya para que ustedes se encuentren con un paciente de ese estilo, ustedes también ya sepan qué hacer, digamos, porque que uno como médico general, cuando uno, digamos, no lee el tema, uno, digamos, que lo puede hacer bastante mal. Yo antes de revisar estos temas, yo admito que a todo el mundo lo metía en la calculadora de riesgo y ahí pues todo el mundo se quedaba sin intervención. Entonces este paciente muy probablemente yo antes lo hubiera mandado a la casa sin tratamiento. Muchas Bueno, gracias, Juan. Diría que nadie tiene dudas, entonces gracias a todos por la asistencia, a ti por Pero presentar un momentico, al actor. ¿cómo están? ¿Qué es? Doctor, no lo escuchamos Ya, ¿me escuchan? bien. Sí, señor.
Ah, bueno, ya está esperando que hablaran los demás. No, simplemente felicitarlo por la presentación, muy completa, muy bien sustentada. Siempre que yo los escucho a los estudiantes que son selectivos o han sido selectivos y están como, han profundizado más en el tema de medicina interna y cardiología y demás, que siempre me sorprendo gratamente pues al ver, digamos, que tienen claro de lo que están hablando. Entonces, felicitaciones, una muy buena charla. Eh, no estoy seguro, o sea, yo los veo a ustedes y siempre pienso que saben mucho. Eh, Ojalá sus compañeros que escucharon la charla pues hayan podido sacarle el jugo. Yo sé que es una charla un poquito larga, mucha cosa, pero pues muy interesante. Entonces, nada, felicitaciones, tengan en cuenta las recomendaciones y pues nada, nos vemos en la próxima ocasión. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, listo, hasta luego. Acompañarnos, doctor. Chao. Bueno, yo les comparto la presentación y el PDF de la guía a todos en el grupo. Entonces, nada, que estén muy bien y que tengan buena noche. Hasta luego.